El tema de las luchas electorales, de las grandes contiendas, las grandes elecciones, siempre ha sido un tema que tiene una gran fascinación, sobre todo aquellas que incluyen momentos claves en la historia de ciertos países. Para nosotros, la historia de los conflictos electorales en México de estos últimos 30 años es una historia de la batalla contra el fraude pertinaz, continua, del descubrimiento de mecanismos no imaginados, de cómo hacer trampas, de mirar hacia el enemigo, los, los mapaches, los compradores de votos, los que se aprovechaban de la miseria de unos para perpetuarse en el poder, el fraude, los ladrones de casillas. Era todo un universo de reflexión, y las últimas elecciones de hace 2 años un momento de reflexión también sobre cómo un país de repente explota en materia electoral. Y históricamente hay algunas elecciones que me han llamado la atención y que he tratado como de seguir. Yo creo que las elecciones de marzo del 33 en Alemania, donde Hitler como canciller, usando el aparato del Estado y con un pacto tenebroso con los grandes industriales, envueltas además en una situación represiva, el incendio del Reichstag, la persecución de los comunistas y la prohibición de varios de ellos, la división entre los propios comunistas y los socialdemócratas, el titubeante proyecto liberal del centro, que era incapaz de ver lo que se venía detrás de la ofensiva del Partido Nacional Socialista. Fueron unas elecciones extremadamente interesantes a la hora de valorar, analizar, conocer todos estos elementos. Una participación altísima, el 89%. Y los nazis se quedan con el 44% de los escaños, que es lo suficiente para apoderarse del aparato del Estado de manera legal, a partir de una serie de alianzas con partidos menores. Y de ahí se acabó, ya no más elecciones. Hitler instaura, a partir de la victoria electoral, la dictadura, con una legalización continua de medidas represivas y el inicio de las campañas de demagogia popular, belicismo. Hay pocos libros, pero por ejemplo en algunos libros que fueron muy despreciados en su día por la izquierda, como las memorias de Jean Valjean, porque pasó del comunismo a ser servidor y agente de los servicios norteamericanos. Sin embargo, tienen una sabrosa descripción de época en un libro que se llama, y que encontrarán en librerías de viejo y que lean con toda la cautela posible, porque el personaje es un personaje no muy claro, que se llama La noche quedó atrás. Otras elecciones que me llamaron profundamente la atención y el interés fueron las elecciones del 36 en España. Después de haber la República sufrido un primer periodo progresista, liberal, un segundo periodo conservador, muy, muy, muy agresivo, y estaba en pie el problema de la libertad de los presos políticos que habían combatido en la insurrección de Asturias y en Cataluña. Se construyó el Frente Popular y se logró algo nunca visto, que es que los anarcosindicalistas de la CNT decidieran votar. Su argumento era, es la única manera de sacar a los presos, y si no rompemos esta ofensiva de la derecha va avanzando cada vez más, tal como sucedería unos meses después en el golpe militar, hacia la consolidación de un proyecto fascista. No hay estudios, varios, muchos, las elecciones del 36, pero novelas de repente se desliza en las páginas de Eduardo de Guzmán, de Ramón J. Sender o de Barea,
en ese maravilloso libro que se llama La Forja de un Rebelde, se deslizan narraciones de primera mano, percepciones, visiones desde abajo de todo este fenómeno. Hay una cuarta elección que me ha llamado la atención profundamente y he leído algo en mi pobre italiano, que son las elecciones después de la Guerra Mundial en Italia, donde la democracia cristiana, con pleno apoyo de los norteamericanos, confronta al Partido Comunista, que trae detrás de sí a la guerrilla y a la resistencia contra Mussolini. Algunas de las historias que caen en mis manos son fascinantes, las historias de los curas sacando a los viejitos de los asilos para ir a votar, la campaña anticomunista fervor, el atentado contra Togliatti, y la intervención declarada y definida cuando se descatalogaron los textos, los documentos de la OSS de Donovan, aparecieron historias rarísimas, como por ejemplo una base militar norteamericana en Italia perdió 1.000.000 de llantas, que fue la manera que se financió a la mafia con estas llantas, o depósitos enteros de paquetes de cigarrillos. Pol Mol, por cierto, miren nomás, la memoria es maldita. Y estos financiamientos a la mafia rebotaron hacia el financiamiento de la democracia cristiana. Elecciones sucias por demás, por las maneras como se libraron en medio de eternas campañas de descalificación política y acusaciones muy en el tono de la Guerra Fría. Pero quizás los dos libros sobre temas electorales que más atractivos me han resultado son dos que surgen del nuevo periodismo norteamericano. Uno de ellos por el maestro, ya el personaje de mayor edad de lo que sería el nuevo periodismo, que fue Norman Mailer, que escribió un fascinante reportaje en 2 tiempos, que se llama Miami y el sitio de Chicago. Hay una edición, está viva, la pueden ustedes encontrar en las librerías. Y acaban de hacer una película fascinante, brillante película, El juicio de los 8 de Chicago, donde después de lo que pasó, que fue una especie de motín civilista de todas las agrupaciones progresistas, estudiantes por la democracia, el movimiento de los Panteras Negras, los yuppies, los hippies, todas las variantes de la lucha contra la guerra de Vietnam, se confrontan de manera pacífica en Chicago, y el gobierno de Chicago lo resuelve a golpes y a balazos, con una violencia extrema. La película es brillante, el libro es más importante todavía, es una obra maestra de cómo narrar. Cuenta por un lado la convención republicana en Miami y la convención demócrata norteamericana en Chicago. Y hay un segundo libro que me llama profundamente la atención, me la llamó, lo leí, lo gocé, que era Cómo se vende un presidente, de John McGuinness. John McGuinness es uno de los artífices de lo que llamarían el nuevo periodismo, junto a Hunter Thompson y compañía. Y cuenta cómo se construye una candidatura chafa, pues la palabra mexicana, no encuentro idioma que describa mejor un acto como ese, que es la candidatura de Nixon. Y tiene un capítulo que es todavía mejor, que es el capítulo donde cuenta las 37 veces que le hacen un spot de televisión a Nixon y lo que pasa. Y es de una reiteración verdaderamente abrumadora. El maquillaje, no salió bien. La palabra, no sabe usted qué quiere decir. No sonríe hacia la izquierda. Y te va contando cómo lo que dice en ese spot, lo que terminará diciendo, todo es un cúmulo de mentiras y artificios. Leer es evidentemente un placer y te lleva por caminos insospechados, pero no por ello menos atractivos. Quédense en casa leyendo.